está aquí. Qué bueno es saber que Él está presente. No sabemos en qué lugar estará, hacia el fondo, aquí al frente. Me parece que en todos lados está. Porque Él es Dios. Y Él está. No porque yo lo diga, sino porque Él lo dijo. O sea, porque Él lo ha dicho, sabemos que Él está. Él mora en la alabanza de su pueblo. Él está con su pueblo. Qué bueno es saber que quizás somos 49, 50, con Él somos 51 y mucho más. Qué bueno es saber que hoy somos minoría, mañana seremos mayoría. La canción que voy a cantar dice, lado a lado estoy con mi Salvador. Él es un amigo. Y lo más importante, el mensaje de esta canción es, Él es la luz en un mundo oscuro. Oscuro con preocupaciones, oscuro con enfermedades. Él es la luz. Él puede ser tu luz. Él puede hacerse la luz en esta noche para ti si todavía no la tienes. Yo un día estaba perdido en las tinieblas y Él fue mi luz. Ojalá pueda ser tu luz en esta hermosa noche. Qué bueno que podemos estar juntos. Qué bueno que podemos estar reunidos. Qué bueno que esto lo tuvimos antes de la pandemia y lo podemos aprovechar en pandemia. Hay muchos motivos para dar gracias a Dios, pero lo principal es que Él está aquí, está con nosotros. Lado a lado estoy con mi Salvador. Mi amigo es Jesús. Vivo por su amor, con Él yo soy feliz. Y con tu mano siempre voy. Venid conmigo, juntemos las manos, allí donde está Jesús. Venid, cantemos en un mundo oscuro, que Cristo es nuestra luz. Solitario estás, desconfiado vas, todo es miedo alrededor, pero en Jesús encontrarás amor. Él te dará la salvación. Venid conmigo, juntemos las manos, aquí donde está Jesús. Venid, cantemos en un mundo oscuro, que Cristo es nuestra luz, que Cristo es nuestra luz, que Cristo
nuestra luz. Bien, ¿les ha gustado la canción? Bueno, vamos a cantarla todas entonces. Todos la cantamos. Antonella la va a proyectar y la vamos a cantar todos, ¿sí? Antes que nuestro hermano Alberto tome la palabra. ¿Cantamos todos? Lado a lado. Lado a lado estoy con mi Salvador. Todos. Mi amigo es Jesús. Vivo por su amor. Vivo por su amor. Con él yo soy feliz. Y de su mano siempre voy. Más fuerte, ¿ven? Vení conmigo, cantemos las manos. Aquí donde está Jesús. Vení, cantemos en un mundo oscuro, que Cristo es nuestra luz. Solitario estás, desconfiado paz, todo es miedo alrededor, pero en Jesús encontrarás amor, Él te dará felicidad. Vení conmigo, juntemos las manos, aquí donde está Jesús. Vení, cantemos en un mundo oscuro, que Cristo es nuestra luz, que Cristo es nuestra luz, que Cristo es nuestra luz. Bueno, muchas gracias, Henry. Buenas noches. Ahí está bien. Gracias. Qué bueno es poder tener esta seguridad de quién es Jesucristo para cada uno de nosotros. Y quizás en esta noche haya en medio nuestro alguien, tanto por Zoom o como en medio nuestro, quizás que no sabe quién es Jesucristo realmente, porque quizás Jesucristo ha sido para su vida alguien del cual se le ha hablado en la casa, de alguien quizás donde por muchos años han escuchado a través de una congregación, pero Jesucristo es aquel que puede tener una relación personal con cada uno de nosotros, como lo es en nuestra vida, en aquellos que somos sus hijos. Quisiera, en primer lugar, recordar también la última canción que hemos cantado, a que Cani nos ha dirigido, donde decía Jesucristo basta. Y una frase que decía esa canción dice, insaciables somos. Gracias, Miriam. Insaciables somos. ¿Ayer qué pasó? ¿Qué pasó ayer a la noche? Le ganamos a Brasil. Le ganamos a Brasil en Brasil y en el Maracaná. Y me llamó algo la atención que me dio risa, ¿no? No terminaba de silbar o de pitar el árbitro el final del partido, que todos emocionados gritábamos que bueno, somos campeones otra vez, ¿no?
Y a los 5 minutos ya estábamos pensando, dígame si no es verdad, en que podemos ganar el Mundial del año que viene. ¿No es así? Y lo estaban diciendo en la televisión también. Es que no nos conformamos nunca con nada. No podemos llegar a disfrutar algo que ya estamos pensando que queremos un logro más y que queremos encontrar algo más, porque realmente somos insaciables. Es verdad que como cristianos hemos aprendido lo que es el contentamiento, pero esto es algo que debemos practicar aquellos que somos sus hijos y que tenemos que esforzarnos, porque muchas veces nos sale de nuestro interior como algo natural. Es algo que nos surge al entender la palabra y al poder comprender que Dios nos da todas las cosas en cada momento para que disfrutemos. Y es una lucha en el ser humano, porque muchas veces hay una necesidad de saciar nuestro corazón que a veces es muy difícil como humanos. Pero aquellos que hemos conocido a Cristo, podemos decir en esta noche que Jesucristo basta. Y qué bueno sería que al leer la palabra de Dios y al poder compartir unos pensamientos que el Señor ha puesto en mi corazón en esta noche, puedas terminar en esta reunión diciendo, Jesucristo basta. Les invito a buscar en la palabra de Dios un pasaje muy conocido y del cual se ha hablado mucho en Juan capítulo 4. Y vamos a ver un hecho muy particular en la vida de nuestro Señor Jesucristo, donde quizás sus propios discípulos al principio no lo entendieron y luego más adelante iban a comprender la importancia de la misericordia, del amor del Salvador por todas las personas, por todo el mundo. Para él no había diferencia de personas, no había alguien que era expulsable frente a sus ojos. El Señor buscó y vino para salvar a todo el mundo. Él mismo lo dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, que me ha dado a mí, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el Señor estaba allí en Judea y comienza un camino, un viaje hacia Samaria, hacia el norte, y iba a viajar más hacia el norte, hacia Galilea, y dice el versículo 3 del capítulo 4 de Juan, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Después sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Dice la mujer samaritana, le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, aclara el escritor, aquí Juan. Dice el versículo 10, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías, y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Remarque esto, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, remarque esto, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que
no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. O sea, con verdad has respondido, le dice el Señor, no tengo marido. Versículo 18, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en ese monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Versículo 26. Jesús se presenta y le dice, Jesús le dijo, yo soy, el gran yo soy, el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron o se sorprendieron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Seguimos más abajo. Vamos a avanzar unos versículos. El versículo 39 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Hasta aquí, extensa la palabra, pero hermosa cuando la leemos y podemos comprender. Y qué bueno sería que en esta noche usted o vos puedas decir al finalizar esta reunión, ya no creo solamente por lo que usted me está diciendo, sino porque yo he comprobado por mis medios que Jesucristo es el Salvador, es mi Salvador. El Señor Jesucristo sale de Judea y va hacia Galilea, y este era un viaje que los judíos acostumbraban a hacer, pero que evitaban pasar por Samaria, porque justamente estaban peleados, había una guerra intensa entre ellos, los odiaban. Y después vamos a ver por qué se odiaban entre sí más adelante. Pero muchos caminaban hasta 180 kilómetros y pasaban por distintos caminos hacia el oeste o hacia el este para evitar pasar por Samaria. Pero el Señor Jesucristo comienza este viaje junto a sus discípulos, un viaje de donde estaba aproximadamente de unos 40 kilómetros, comienza este viaje y va hacia Samaria. Samaria era una capital que vamos a ver después, justamente fue la capital del Reino del Norte, pero había una ciudad muy pequeñita, muy cerca del monte Gerizim, que se llamaba Sicar. En este lugar, Jacob había comprado un campo. Cuando vamos al Génesis, allí cuando Jacob tiene su reencuentro con su hermano Esaú, un reencuentro donde pudieron reconciliarse, nada más ni nada menos que un encuentro donde habrá quedado grabado en la vida de aquel hermano o de aquellos hermanos que estaban peleados,
ya no vamos a ahondar sobre la causa, pero sí en aquella situación se reconcilian y Esaú comienza su viaje y Jacob viene detrás y Jacob compra una heredad en este pueblo. Y en esa heredad, Jacob seguramente con el deseo de no tener necesidad de pedir agua, dice que hizo un pozo. Ahora pasó el tiempo y nos cuenta la escritura allí en el Génesis que cuando Jacob estaba a punto de morir, le da esta heredad o le da estas tierras a José. Y José, antes de morir, pide que cuando vuelvan de Egipto, lleven sus huesos y entierren justamente en aquel lugar aquellos huesos de José. Y esto sucede, lo vemos en el último capítulo de Josué. Así que podemos ver que hay muchísima historia detrás de este lugar. Para el Señor no era desconocida. El Señor estaba yendo a este lugar donde había una mujer y de la cual se ha hablado muchísimo como una mujer seguramente de la vida o una mujer ligera, como se dice comúnmente. Y sinceramente quisiera en lo personal discrepar por algunos puntos que vamos a ver. En lo personal creo que cuando uno viene a estudiar la historia se da cuenta que en aquella época la mujer no tenía voz ni voto, como se dice comúnmente. Era una mujer que había tenido 5 maridos y que ahora estaba en concubinato con alguien que no era su marido. Y de hecho el Señor lo recalca para dejar en claro la importancia del matrimonio, para dejar en claro que para Dios es importante ese compromiso público que contrae un hombre y una mujer al contraer matrimonio. El Señor lo llama a la reflexión a esta mujer y no es casualidad que se lo diga no como descolgado de lo que venían hablando, porque venían hablando del agua, sino de aquello que el Señor le estaba ofreciendo como el agua que podía saciar su sed. Primero requería un compromiso de arrepentimiento en la vida que estaba llevando esta mujer. Los judíos creían que una mujer que se casaba 3 veces y luego se volvía a casar una cuarta, ya no era una mujer confiable. Ahora, ¿qué pasaba o qué pasó en la vida de esta mujer que tuvo 5 maridos? No lo sabemos. Muy probablemente los samaritanos pensarían de la misma manera. Y seguramente era una mujer o que tuvo algunos maridos que enviudó, quizás que se murieron, o que quizás, como en aquella época, los maridos le daban carta de divorcio a la mujer hasta porque le cocinaba mal o porque le quemaba la comida. Entonces la mujer era muy maltratada en aquella época. La mujer era tenida en menos, era tenida en poco y era desestimada frente a los ojos de los hombres. Y en esto la mujer ha sufrido mucho. Y el Señor Jesucristo no va a tener un encuentro con un hombre para llevar el mensaje de salvación a aquel lugar, sino va a tener el encuentro con una mujer. Ahora, yo no sé si esa mujer realmente había pasado distintas circunstancias difíciles en su vida que la llevó a tratar de buscar quizás que la valoren en las relaciones que tenía. Quizás buscaba esa mujer alguien con confianza para que pueda sostenerla y que pueda ayudarla. Recordemos también, aquellos que tenemos el hábito quizás de conocer un poco más las Escrituras, la vida de Ruth y Noemí. Si no contraía matrimonio, no tenían cómo sostenerse. No había manera que ellas puedan trabajar para llevar su sustento. Entonces, cuando vemos todo este contexto, no podemos decir o aseverar que esta mujer era una mujer realmente de la vida. Me llama la atención a mí en lo personal que es una mujer que conocía bien el pueblo, porque de hecho después que habla con el Señor Jesucristo, del cual vamos a ver de ese encuentro que tuvo con el Señor, inmediatamente va a buscar al pueblo
Y si no tendría una buena relación con ellos, ¿cómo el pueblo le iba a creer o cómo la gente le iba a creer de venir con ella hasta ese lugar, 1 kilómetro, 2 kilómetros aproximadamente, para poder que comprueben ellos con quién se había encontrado? Lo que sí queda claro es que era una mujer que necesitaba saciar su sed. En relación al tema del horario, muchas veces hemos hablado, y no es para entrar en discusión porque obviamente no tenemos la seguridad, pero hay comentaristas que aseveran que no era el mediodía, sino eran muy probablemente las 6 de la tarde. De hecho, cuando Abraham manda a sus siervos a buscar a la mujer de Isaac, vemos allí en Génesis cómo dice la Escritura que las mujeres salían a la hora de la tarde a buscar el agua para los camellos. Y muchos o algunos comentaristas aseveran que era el mediodía porque dicen que Juan estaba utilizando el horario judío, y otros dicen que Juan estaba usando el horario romano, que muy probablemente sean las 6 de la mañana o las 6 de la tarde, y en esta ocasión decía que era probablemente este comentarista o estos comentaristas a las 6 de la tarde. Pero no vamos a detenernos en estas cosas porque no son importantes. Lo que sí vamos a pensar es que esta no era una mujer que realmente era desestimada por la sociedad. Quisiera que tengamos este concepto. Sí era una mujer que estaba tristemente en una situación de que estaba con mucha sed. Ir a buscar el agua a aquel pozo no era fácil. Imagínense una mujer llevando un cántaro o llevando aquel barrilito, podríamos decirlo de esa manera, donde tenía que caminar 1 o 2 kilómetros aproximadamente hasta este pozo, que era un pozo de aproximadamente 30 metros de profundidad, donde tenía que sacar el agua, donde tenía que caminar por aquellas rocas, por aquel camino pedregoso, donde estaba seguramente con mucho calor. Imagínense que no era agradable para ir a buscarlo. De hecho, la mujer le dice: dame de ese agua que me estás ofreciendo para que yo no tenga necesidad de venir a buscarla más acá. ¿Y cuántas veces en la vida, mis queridos, pensamos que las cosas que queremos alcanzar van a saciar nuestra sed? Van a darnos esa felicidad, esa alegría que cuando lo obtenemos nos damos cuenta que por un tiempo, entre comillas, somos felices y después pasó. Porque en el día de ayer todos volvemos a tener una sonrisa, aquellos que nos gusta el fútbol, ¿no? Y cuánta alegría hay en muchas personas en este día. Y quizás quedará por mucho tiempo, pero al cabo de un tiempo no le quepa la menor duda que será solo un recuerdo. Y comenzarán las necesidades de saciarse nuevamente. Y esa es la vida que vivimos. Esta era una mujer que tenía necesidad de ir a buscar ese agua en cada momento que se le agotaba el agua que llevaba. La mujer era una persona que seguramente habría sido maltratada, quizás desestimada, desvalorada, con tanta necesidad de que alguien le ame de verdad. Quizás es la experiencia de muchas o de muchos. Alguien que le dé un amor que sea sin pedirle nada a cambio. Alguien que valore tu persona como jamás nadie te ha valorado. Y este era el encuentro que esta mujer estaba teniendo en aquel momento. Este era el encuentro que necesitaba. Y esta mujer comienza un diálogo con el Señor Jesucristo, mejor dicho, el Señor comienza un diálogo con ella. Él es el que toma la iniciativa, y Él es el que toma la iniciativa en esta noche para hablar a tu corazón. Él es el que está buscando tu vida porque quiere salvarte, quiere despertarte de esa muerte, de esa separación
que hay entre el hombre y él por causa del pecado. Y el Señor le dice, dame de beber, dame un poco de agua. La mujer se habrá sorprendido tremendamente. Primero y principal porque los judíos y los samaritanos, dice Juan, no se trataban entre sí. No había concordia, no había amistad entre ellos. Nos cuenta la historia que allí después del reinado de Salomón, Israel se divide en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Y en el reino del norte, con las 10 tribus, dice que allí por el año 722 a.C., los asirios se apropian de aquel lugar, toman Samaria y llevan cautivos a los judíos que estaban de aquel lugar a vivir a otro lado, pero no solo esto, sino que llevan personas de otros lugares y los llevan a vivir a aquel lugar. Entonces, todos los que venían de otros lugares comienzan a mezclarse con los judíos y se casaban entre sí y ya empezaron a distorsionar la enseñanza de lo que Dios les había dado. Entonces los judíos del reino del sur los odiaban por esto, les tenían bronca, estaban enojados con sus compatriotas porque estaban blasfemando, estaban desobedeciendo. Y esto llevó a que por muchos años hasta este momento el odio seguía de igual manera. Y es que llevó a este pueblo a decir en aquel lugar, bueno, si los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén, nosotros vamos a decir que hay que adorar a partir de ahora, nosotros vamos a adorar en el monte Gerizim, que era un monte que estaba muy cerca de Sicar, aproximadamente a un ratito de caminata. Por eso esta mujer le dice en el versículo 20, dice, nuestros padres adoraron en este monte, hablando del monte Gerizim, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Es como que esta mujer le estaba diciendo al final, no sé a quién creerle. Y no es mucho o muy diferente a lo que pasa hoy. Una religión te dice una cosa, otra religión te dice otra. Escuchás un predicador que dice una cosa, un predicador que dice otra. ¿Y cuántas veces ha pasado que has dicho o te han dicho y has escuchado, pero al fin y al cabo, ¿a quién le creo? Si todos los días me predican algo distinto. Y el Señor le hace una declaración de la cual hoy quiero aseverar o acentuar en tu mente. Llegará la hora, dice el Señor, en que ni en este monte ni en Jerusalén tendrán que adorar al Dios eterno. Dice, porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y muchas personas creen que por ir a una congregación, por estar en una religión, son salvas. Muchas personas creen que por cantar una canción están adorando a Dios. Muchas personas creen que por llevar una vida o una conducta, entre comillas, intachable, se ganan el cielo para con Dios. Días atrás tenía una conversación con una persona que ha sido de mucha bendición en mi vida en el tiempo que estuve internado. Y realmente decía, yo estoy esforzándome cada día por ganarme un poco más el cielo. Y trato permanentemente de ayudar y de ser de bien para las personas. Era mi doctora, la cual realmente ha sido de mucha bendición en el tiempo en que Dios la está usando. Pero no les quepa la menor duda que ese fue el momento que el Señor me permitió para poder hablarles. Les puedo asegurar que si pasé algo tremendo entre medio de todo lo que está pasando el mundo entero en la aflicción de esta enfermedad, es que no podía hablar. Y oraba y le pedía al Señor, tenía un compañero de habitación, le decía, Señor, dame palabras para poder hablarle,
porque empezaba a hablar y tosía y me ahogaba y no podía hablar. Y yo quería predicarle. Y lo mismo pasó con la doctora, no podía, era muy poco. Bueno, pero el Señor ese día, ya fuera de aquel lugar, me dio la oportunidad y tuvimos una extensa charla donde le pude decir que ninguno de nosotros podemos ganarnos el cielo, porque todos lo hemos perdido por causa de nuestro pecado. Y esta mujer creía que por adorar en el monte Gerizim iba a poder tener la bendición de saber que iba a entrar al cielo. ¿Cuántas personas están confundidas creyendo que por llevar una vida intachable, por congregarse en una iglesia o por cantar una canción cristiana, va a llegar al cielo? Es tremendo ver cómo en distintos canales de televisión a veces hay personas que manifiestan ser cristianas y hablan de Dios como si fueran siervos de Dios y tristemente aceptan un montón de otras conductas religiosas que son contrarias a lo que Dios nos enseña. El Señor estaba manifestando que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El hombre estaba perdido en su conducta religiosa. Los fariseos, los escribas estaban perdidos siendo judíos en sus conductas. El Señor los llama sepulcros blanqueados, por fuera blancos, por dentro podridos, sin Dios, sin esperanza, lejos de estar entrando en el reino de los cielos. Y el Señor los llama hijos de vuestro padre, el diablo. ¿Cuántos religiosos hay en la actualidad? ¿Cuántas conductas que nos han enseñado muy lejos de tener la salvación verdadera? Pero allí el Señor tiene un encuentro personal con ella. Tiene este encuentro porque le amaba. Tiene este encuentro porque necesitaba buscar a esta persona que estaba perdida. Y seguramente el Señor toca su corazón y la confronta con su pecado, sabiendo que ella no lo iba a ocultar. Y este es un hecho importantísimo. Esta mujer no oculta su condición en la que se encontraba. Para el judío era una mujer pecadora. Tristemente podríamos decir, si muchos o si 5 maridos lo expulsaron, si no se murieron, no quiero criticar sin saber, también eran pecadores. ¿Recuerdan cuando le llevaron al Señor una mujer que fue hallada en adulterio? Capítulo 8 de este mismo libro de Juan. Al hombre no lo llevaron, llevaron a la mujer. Y según Levítico deberían haberlo llevado a los dos. Es que el hombre busca su bienestar o su inclinación a su conveniencia. Pero esta mujer no ocultó su condición. Reconoció cómo estaba. Y el Señor le estaba confrontando con la realidad de su necesidad, de que ella necesitaba saciar su sed, de que ella necesitaba adorar al verdadero Dios, que ella necesitaba encontrar el verdadero camino que era Jesucristo, que no importaba si era samaritana o si era judía, lo que importara era que le reconozca a Él como el gran yo soy, como el Dios eterno, como el Mesías, de lo cual Juan lo presenta en esta instancia para demostrar que Jesucristo era el Mesías, el enviado de Dios, el Salvador. El Señor se presenta frente a ella sin ocultamiento y ella no se cae como cuando el Señor dijo yo soy, así cuando le van a apresar antes de ir a la cruz y cientos de personas caen. Porque seguramente en su corazón ya había arrepentimiento y habría credibilidad
en quien tenía delante de él. Y eso es lo que estaba buscando el Señor, que esta mujer sea sincera consigo misma. Qué asombroso fue para aquellos que vieron aquel momento ver una mujer quizás encorvada, buscando con su cántaro el agua que necesitaba para tomar, caminando bajo el sol, yendo detrás de aquello que tristemente iba a volver a ser día tras día. El versículo 28 dice que ella dejó su cántaro y fue a buscar a la gente del pueblo. Aquello que necesitaba día tras día, los dejó porque había encontrado saciar su corazón, había encontrado al Mesías, se había encontrado con el Salvador. Y quizás en esta noche necesitas, en este encuentro personal con tu Salvador, dejar tu cántaro, dejar las cosas que estás buscando para saciar tu sed, dejar de buscar a través de una religión, a través de una relación, a través de lo que quieras poner en ese nombre y encontrarte verdaderamente con el Salvador. ¿Sabes? Este no fue un encuentro casual. Dice la Escritura, como leímos al principio, para Jesucristo le era necesario pasar por aquel lugar. ¿Por qué era necesario? ¿Era necesario para la mujer? Sí, por supuesto. Era necesario para la mujer, porque necesitaba salvación, necesitaba claridad, necesitaba saciar su sed, pero también era necesario para Jesús, porque amaba a esa mujer, porque Él vino a entregarse por ella, porque Él vino a salvarla, porque Él se compadecía viendo las multitudes y dice que miraba a las personas y los veía como ovejas que no tenían pastor. En esta noche Jesucristo no necesita, como alguien que pide por favor tener más cantidad de personas cada día para decir tengo un montón de pueblo. Necesitas que comprendas que te ama. Necesita que comprendas que te ama. Como aquella mujer le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? ¿Saben? Hay una expresión que muy probablemente sea en el original que dice, ¿cómo tú siendo judío me pides tomar del mismo vaso? Porque los judíos no tomaban el vaso de otro, porque decían que se contaminaban. Y Jesucristo le pide de beber, le dice, pero no tienes, dame de beber. Pero si supieras quién es el que te pide de beber, vos le pedirías, porque yo tengo agua que saciar tu sed. Para él era necesario encontrarse con esta mujer. Para Jesucristo fue necesario venir a este mundo para ocupar aquel lugar en la cruz por tu vida y por la mía. Pero quiero decirte, para vos o para usted, también es necesario que usted en esta noche o vos te arrepientas de tu pecado, reconozcas que hay pecado en tu vida, reconozcas este encuentro personal con el único y suficiente Salvador, Jesucristo. El Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios, el que tiene poder para perdonar tus pecados,
para librarte de la condenación eterna y para darte la vida eterna. Él es Jesucristo y Él tuvo que morir porque era necesario. No lo busquen, yo les voy a leer 2 versículos. Juan 3:14 dice, hablando el Señor con Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y allí en Lucas capítulo 24, versículo 6 y 7 dice, cuando el Señor resucita y aquellas mujeres van al encuentro de aquel sepulcro y se encuentran con un sepulcro abierto, con un sepulcro donde no estaba el muerto, dice el versículo 6, dice, vamos a leer, perdón, del versículo 4, aconteció que estando ellas perplejas o asombradas por esto, aquí que se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado y llama a recordar. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Era necesario que el Señor Jesucristo viniese a este mundo y pagase el precio que el mismo Padre había puesto. La paga del pecado es muerte. La separación por causa de nuestro pecado es la consecuencia de nuestra decisión de haber pecado. Y estábamos separados de Dios. Entonces, alguien tenía que pagar ese precio que debíamos para poder ser reconciliados con Dios. Y fue Jesucristo que vino a pagar ese precio porque era necesario. Y en esta noche quiero invitarte a que puedas reconocer que es necesario que recibas a Jesucristo como tu Salvador. Que es necesario que dejes de buscar en los lugares equivocados. Que es necesario que puedas calmar tu sed, que nada en este mundo puede saciarte. Volverás a tener sed. No habrá manera de saciar tu sed, salvo que puedas en esta noche decir, Jesucristo, basta. Podrás en esta noche reconocer tu condición de pecadora o pecador y decirle a Jesucristo, hoy he conocido a mi Salvador. Como lo dijo esta mujer, y salió a contarle a todos el encuentro con aquel que le había dicho todo lo que pasaba en su vida. Miren, yo no sé la vida personal o íntima de cada uno, pero Jesucristo sí conoce la mía y la tuya también. Y Él sabe que no somos lo que muchas veces decimos que somos. Muchas veces decimos que somos mejores de lo que verdaderamente somos. Y en esta noche tenemos la posibilidad de confesar esos pecados que tristemente el Señor conoce y nos alejan de Él. Les invito a inclinar sus rostros antes de dejar a Osvaldo para terminar la reunión. Y quiero invitarte aquí o allí donde estás escuchando, a que puedas tener esta conversación que la mujer tuvo en aquel lugar, pero que la tengas vos con Jesucristo. Que reconozcas que todo lo que has tenido en tu vida no ha calmado tu sed interior. No te ha dado paz. Que todo lo que buscas no puede saciar tu sed.
Quizás has pasado por distintos problemas. Quizás te has sentido desechada, te has sentido desplazado, te has sentido humillada, te has sentido aún maltratado. Jesucristo te dice que del agua que Él te ha de dar, calmará tu sed. Dígale a Jesucristo con sus palabras: Jesús, me arrepiento de mis pecados. Quiero pedirte perdón. Quiero invitarte a entrar en mi corazón y que seas mi dueño, porque hoy he conocido al Salvador. Y quiero decir hoy, Jesús, contigo me basta. Señor, gracias por tu palabra. Ella es hermosa. Nos cuenta la vida de nuestro Salvador. Nos cuenta que no le importó los peligros que había para un judío cruzar por Samaria, cuando muchos de ellos fueron muertos, maltratados, y mucho menos cuando hablaban con una mujer. Sin embargo, el Salvador no le importó nada de todo lo que iba a padecer, porque quería salvarla. Y lo mismo hiciste con nosotros. El Señor Jesucristo no le importó su sufrimiento, como dice tu palabra, por el gozo que estaba puesto delante de Él, que era vernos a cada uno de aquellos que hoy somos tus hijos, salvos de la condenación eterna. Padre, clamamos a ti por aquellas almas que, habiendo escuchado en esta noche, aún no te tienen. Quizás tengan una religión, quizás tengan alguna consideración de lo que es Jesús, pero quizás en esta noche, Señor, han conocido que necesitan tener un encuentro personal con el Salvador. Te pedimos que tu Espíritu quebrante sus corazones. Te lo pedimos y te agradecemos por tu gran amor. En el nombre del Señor Jesús. Amén.